Hola, muy buenas tardes. Soy el maestro en ciencia Miguel Ángel Tinoco y a continuación les hablaré de la garantía patrimonial del administrado y los recursos administrativos, dirigido por la profesora, la doctora María Elizabeth Ramírez Maza. Bueno, para este tema primero dividiré en dos partes esta presentación. La primera es la responsabilidad patrimonial del Estado de México, fundamento constitucional y legislativo, que escribe el autor Álvaro Castro Estrada. Es un documento que nos proporcionó la doctora Elizabeth Ramírez Maza. Y el orden de las ideas en las cuales estaré expresando este ensayo, hablaré, tal como lo presenta Álvaro Castro, hablaré del origen y evolución del sistema de la responsabilidad patrimonial del Estado, los fundamentos doctrinales, elementos del sistema de la responsabilidad patrimonial del Estado, y finalmente entraré a la definición y estatus de la institución en México y su alcance constitucional. Terminando este tema, pasaré a los recursos administrativos, de los cuales el orden de ideas hablaré de qué son los recursos administrativos, cómo se dividen los recursos administrativos, cómo se clasifican los mismos y qué es un recurso ordinario y de revisión. Para este documento de recursos administrativos me estaré apoyando principalmente con un documento también entregado por la doctora Elizabeth Ramírez Maza y por una investigación personal al respecto. Entonces, vamos a dar inicio con la responsabilidad patrimonial del Estado de México, fundamento constitucional y legislativo. Ok, para esto, déjenme hablar un poquito del origen, tal como lo expresa en su documento Álvaro Castro, y dice que empieza hablando de que es un sistema, para contextualizarlo. Nosotros, en el sentido común, en la vida normal, un sistema, hablamos de un conjunto de elementos que están interrelacionados de tal forma para buscar un bien común. En el caso de Álvaro Castro, de acuerdo a la Real Academia Española, dice que el sistema es un conjunto de reglas y principios de una materia racionalmente entrelazados entre sí, de tal forma que eso da causa a hablar de lo que es el sistema de la responsabilidad patrimonial del Estado. Y dice que significa identificar sus principales reglas o principios y acreditar su justificación e incardinación interna. La institución jurídica de la responsabilidad patrimonial del Estado dice que es considerada como un verdadero Estado de Derecho y tiene como antecedentes remotos el estatus de responsabilidad del Estado, algo que para nosotros es muy común, sobre todo aquellos que estamos fuera del ámbito jurídico, porque lo escuchamos como algo muy real y de lo que hacemos incluso burla a los mexicanos. Conocida bajo el célebre apotegma medieval de The King do not wrong, o lo que significa el rey no se equivoca, y el sistema inglés del acusado nombrado, que se practicó hasta 1947 en Inglaterra, a fin de respetar el tradicional principio de no suability, o que significa no conveniencia, y de esta manera encubrir la responsabilidad de la corona. Vale la pena hacer mención también, como antecedente importante, es preciso mencionar el sistema de responsabilidad civil extracontractual por hechos ilícitos basado en la teoría de la culpa. Este sistema, recientemente desaparecido en México por inoperante, se conoce como el sistema de responsabilidad subsidiaria del Estado. Lo cierto es que mediante el reconocimiento de la responsabilidad directa y objetiva del Estado, se da un paso fundamental en la historia de la relación gobernantes-gobernados, administración-administrados, por virtud de lo cual se quiebra con la concepción de que soberanía y responsabilidad eran ideas incompatibles e irreconciliables. A partir de esto, es válido afirmar que los pilares fundamentales del derecho administrativo son, por un lado, el principio de legalidad que hemos venido analizando y el principio de la responsabilidad patrimonial del Estado, que es tema del cual vamos a hablar ahorita. De aquí la importancia y trascendencia de este tema, sin el cual ni el Estado de Derecho ni el derecho administrativo son realmente lo que deben de ser. Ahora entramos un poco a lo que son los fundamentos doctrinales. Cabe hacer mención que no me voy a referir específicamente a cada uno de ellos ni a detallarlos porque sería demasiado extenso. Sin embargo, podemos mencionar que son muchas las teorías que han pretendido justificar el deber del Estado en reparar o resarcir los daños y perjuicios causados a los particulares, gobernados o administrados, con motivo del desarrollo de su actividad o funcionamiento. Pero en esta ocasión solo mencionaré algunos de los que consideramos más importantes y que Álvaro Castro saca dentro de su documento. Y habla de Jorge Tessier sobre la teoría de la igualdad o proporcionalidad de las cargas. Habla también de Julio I. Altamira Gijena, que sostiene la teoría del bien común. Habla de Guillermo Altamira, quien postula la teoría de la solidaridad humana, de León Duguid,
del principio de la responsabilidad por riesgo, habla de Jauregui, que habla de la teoría del enriquecimiento legítimo, de Otto Meyer, que habla del principio de equidad, y por último refiere a Forsthoff, de la teoría del particular sacrificio, en la inteligencia de que todas ellas postulan el valor de la justicia en sus argumentaciones fundamentales. Esto nos da pie a entrar a revisar los elementos del sistema de responsabilidad patrimonial del Estado. Y habla de un primer elemento que habla de la garantía de la integridad patrimonial de los particulares y lesión jurídica. Dice que en todo caso debe afirmarse que el principio cardinal en el que descansa la institución jurídica de la responsabilidad patrimonial, como lo vamos a ver más adelante, después de mucho debate y trabajo intelectual, dice Álvaro Castro que no será más la culpa o ilicitud de la actuación administrativa del Estado en sus agentes, sino el derecho a la integridad patrimonial de los particulares que da base de justificación a la indemnización debida, cuando se ha producido una lesión en los bienes o derechos del individuo que éste no tenía la obligación jurídica de soportar. De ahí sale el término de lesión jurídica, que lesión jurídica o lesión antijurídica, que de acuerdo a don Eduardo García de Enterría, quien predica que se desplaza el elemento básico de la licitud del daño desde la conducta del responsable a la situación de quien sufre el perjuicio, siempre y cuando no tenga el deber jurídico de soportarlo. O como diría Luigi Navilla, la función de la responsabilidad pública consiste en este caso no tanto en sancionar una conducta reprochable, cuanto en reparar objetivamente una lesión cuya víctima no está obligada a soportarla. Se trata, pues, de desplazar los efectos negativos del evento dañoso desde la esfera jurídica del daño hacia la administración titular del servicio o de la actividad causante del daño. De ahí la importancia de esta lesión antijurídica. Y aquí entramos al término de daño como otro elemento. Y dice que para que un daño sea resarcible, necesita ser real, no simplemente posible o contingente. Debe ser además actual, esto es no eventual. Debe ser evaluable económicamente, individualizado en relación con una persona o grupo de personas, es decir, desigual a los que pudieran afectar al común de la población, en cuyo caso se trataría de auténticas cargas públicas o colectivas, no indemnizables. Y con eso entramos a lo que es imputabilidad como otro elemento, que consiste en atribuir por ministerio de ley la acción u omisión lesiva al sujeto pasivo de la relación obligacional, que en el caso específico es el Estado y, en tratándose de su actividad formalmente administrativa, la administración pública. Esto nos da entrada a hablar de la relación causal, que deviene de conocer y aprobar la vinculación relacional de causa-efecto entre dos aspectos examinados anteriormente, a saber, el daño o lesión resarcible y la actividad del Estado a quien debe imputársele. Otro elemento es la indemnización o reparación, que la define Álvaro Castro como la obligación del Estado de resarcir las lesiones producidas como consecuencia de su actividad administrativa irregular o dañosa en el patrimonio de los particulares administrados o gobernados, que no tengan el deber jurídico de soportarlos. Y por último, entramos a la acción de regreso. Dice que las conductas de los servidores públicos que entrañen faltas graves, así calificadas en cada caso, mediante un procedimiento administrativo disciplinario, potestativamente dan lugar a la acción de regreso, repetición de lo pagado por el Estado en contra del agente o servidor público infractor. Bueno, como vimos un poquito en la parte de la evolución, en lo que vimos un poquito en la doctrina y en los elementos principales, ahora vamos a entrar a lo que es la definición y el estatus de la institución en México. Y dice, la responsabilidad patrimonial del Estado es una institución jurídica que mediante criterios objetivos de derecho público establece la obligación directa del Estado de indemnizar a los particulares que hayan sido lesionados antijurídicamente en sus bienes o derechos como consecuencia de la actividad propia del Estado. Aún con sus defectos, dice Álvaro Castro que finalmente se ha incorporado el principio de la responsabilidad patrimonial del Estado de carácter objetivo y directa al nivel constitucional, siendo el 14 de junio del 2002 que en el Diario Oficial de la Federación se publicó la reforma a la denominación de título cuarto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la adición de un segundo párrafo a su artículo 113. Esta reforma constitucional fue aprobada por unanimidad al más alto grado de legitimidad,
Esto es algo muy interesante y muy positivo sobre esta reforma. De conformidad con el único artículo transitorio, la reforma constitucional entró en vigor el 1 de enero del segundo año siguiente a la publicación del Diario Oficial de la Federación, es decir, el 1 de enero del 2004. Y vale mucho la pena hacer una breve apreciación del contenido del segundo párrafo del artículo 813 constitucional. Ante todo, debe reconocerse como un logro para el derecho de México el haber incorporado el principio de la responsabilidad patrimonial del Estado, cuyas principales finalidades son: 1. Cumplir con un imperativo de justicia y fortalecer el Estado de Derecho mexicano. 2. Elevar la calidad de los servicios públicos. Y 3. Profundizar o restablecer la confianza de los gobernados frente al Estado, así como en la respetabilidad del derecho como el mejor instrumento de solución de los problemas de la convivencia social. Creo que este término que acabamos de analizar es muy interesante, ya que en lo personal, yo que trabajo muchos temas de competitividad e inteligencia competitiva a nivel nacional e internacional, es muy común hablar de uno de los parámetros importantes con los cuales podemos atraer capitales extranjeros e invertir en México para el desarrollo. Y uno de los factores principales tiene que ver con el Estado de Derecho, algo que no era muy común en México y que ahora con esta ley finalmente nos permite dar confianza y no ser países como algunos otros en países europeos, en los cuales, como países sudamericanos, que desafortunadamente no llegan las inversiones porque finalmente no hay un Estado de Derecho. Eso lo sufrimos mucho en México y ahora, bueno, podamos dar pues seguridad a que cualquier inversión que llegue a México pues va a tener esa finalidad de que va a ser respetada en el bien común, y si es afectada tendrá que ser pagada en función de las afectaciones que se tuvieron. La verdad es que es un tema muy interesante. Con me permito entrar a lo que son los recursos administrativos. Para los recursos administrativos también tenemos un documento que, si bien hace mucha referencia a varios autores de los cuales voy a mencionar, no hace referencia específica a cuál fue la fuente original del libro que se obtuvo. Sin embargo, bueno, iré mencionando los actores que ahí se presentan. Y vuelvo a decir, vamos a hablar de qué son los recursos administrativos, cómo se dividen los recursos administrativos, cómo se clasifican los mismos y qué es un recurso ordinario de revisión. Entonces, doy entrada al mismo. Para hablar de los recursos administrativos, primero vamos a entrar con la definición. Y según Armando Canosa, dice que los recursos administrativos en sentido amplio serán los remedios o medios de protección del individuo para impugnar los actos, lato sensu, y hechos administrativos que lo afectan y defender sus derechos frente a la administración. Él mismo dice que los recursos administrativos se dividen en administrativos y en judiciales. Desde el punto de vista de los recursos administrativos, dice que se tramitan ante las autoridades administrativas o autoridades no administrativas, pero que ejercen una función administrativa. Y que quien resuelve los mismos es en principio un funcionario administrativo, aunque esto admite excepción en el caso de las actividades administrativas de la justicia y del Congreso. Y que su resolución implica ejercicio de función administrativa, sea administrador, juez o legislador quien lo decide. Por otro lado, los recursos judiciales dice que se tramitan ante un tribunal de justicia imparcial e independiente, según el sistema constitucional mexicano. Que la autoridad que resuelve es un juez unipersonal o un tribunal colegiado, pero siempre imparcial e independiente. Un tercero desinteresado del proceso. En el recurso o acción jurisdiccional, el tribunal ejerce función jurisdiccional. Por otro lado, dice que de alguna manera hace una clasificación del recurso y lo clasifica el recurso como derecho. Dice que en un primer sentido se dice que los individuos tienen tales y cuales recursos, en sentido lato, recurso, reclamación o denuncia, a su disposición, y en tal caso cabe hablar de remedios o protecciones procesales a disposición del particular, es decir, de derechos que el individuo tiene y puede ejercer. En este modo de expresión, pues el recurso es un derecho de los individuos que integra su garantía constitucional de la defensa. Habla del recurso como acto y dice que en un segundo sentido se habla de recurso refiriéndose al ejercicio efectivo y concreto del derecho a recurrir, o sea, la presentación de un escrito interponiendo el remedio procesal pertinente. En tal situación, cabe entonces hablar de acto
que es por lo demás el principal y el más frecuente uso de la palabra. En diferentes sentidos es correcto decir que el recurso es un derecho, como institución o remedio procesal que se tiene el derecho de ejercer, o un acto en cuanto a interposición del remedio procesal, ejercicio del derecho precitado. Creo que eso es algo interesante para poder hacer una distinción. Pero también refiere al recurso como un medio de defensa, y dice que el recurso es así un medio de defensa de los derechos del individuo ante las autoridades públicas. Señala Marienhoff que los recursos administrativos se dan principalmente a favor de los administrados, del mismo modo que las garantías y derechos consagrados por la Constitución no se han establecido en favor de la administración pública, sino principalmente en beneficio de los administrados. Así también, los beneficios de la autolimitación de potestades realizadas por el Poder Ejecutivo a través de las normas que instituyen y regulan en el procedimiento o trámite administrativo resultan establecidas principalmente a favor de los administrados y no precisamente en favor de la propia administración. Eso es muy importante. Y por último, dice que el recurso como medio de conciliación. Otra vez Canosa analiza el recurso administrativo en un contexto de conciliación. El recurso puede resultar molesto al funcionario, y es la naturaleza humana, comenta, pero precisamente por esto no es infrecuente que el recurso sea una prenda de cambio que se renuncia a cambio de algo. En resumen, en distintas instituciones de hecho y por lo tanto en distintos sentidos, el recurso es tanto un medio de defensa, remedio en traducción literal del inglés, como un derecho de los individuos, como un acto jurídico de impugnación de un acto administrativo, también fuerza es admitirlo una carga y un peligro para el interesado. Bueno, esto es lo que analicé del documento que nos entregó la doctora Elizabeth. Sin embargo, hizo otra investigación paralela a través de Internet, en el cual dice que los recursos previstos en los distintos ordenamientos procesales pueden ser objeto de los subsistemas atendiendo a la siguiente clasificación. Y habla los recursos por los efectos que produce su interposición. Dice que cabe distinguirse entre recursos devolutivos y no devolutivos, en atención al órgano judicial competente para su conocimiento. En tal sentido, son no devolutivos los recursos que conoce el mismo órgano tribunal que dictó la resolución impugnada. En el caso español, los recursos de reforma y súplica. En el caso mexicano, el recurso de revocación. También habla de por los motivos en los que se basa su interposición y cabe distinguir entre recursos ordinarios y extraordinarios. A la primera categoría pertenecen aquellos recursos que la ley no señala limitación alguna en cuanto a su fundamentación jurídica, permitiendo cualquier motivo de oposición, ya tenga su origen en defectos en el procedimiento o en el objeto del recurso. Por otra parte, los recursos extraordinarios dice que son aquellos en que solamente pueden fundarse en causa o motivo de oposición legalmente previstos. En el caso español, el recurso extraordinario por excelencia es el de casación ante el Tribunal Supremo. Y por último, por la clase de resolución que impugna, podemos distinguir entre recursos frente a resoluciones interlocutorias, autos y providencias, y los que se interponen contra resoluciones de fondo, que son autos y sentencias. También dice que el Código de Procedimientos Mexicanos no establece clasificación alguna en cuanto a los medios de impugnación contra las resoluciones judiciales, que sin embargo el artículo 558 recoge los medios de impugnaciones admisibles, que son la revocación, la apelación, la queja en los términos previstos en este código y por último la revisión. Bueno, con esto decimos que llegamos a qué es un recurso ordinario y de revisión. Y dice que el recurso de revisión en el procedimiento civil es un recurso de carácter devolutivo, como lo habíamos mencionado anteriormente, pues quien lo resuelve es un órgano distinto de aquel que ha dictado la resolución recurrida. En concreto es el tribunal en el que el secretario presta sus servicios, ya que las resoluciones recurribles en revisión son únicamente decisiones del secretariado judicial. Por último, dicen que los artículos 112 y 113 de la Ley 39 de 2015 del 1 de octubre, relacionados con el objeto y clase de los recursos administrativos, enumeran los siguientes, como recursos de alzada, recursos potestativos de reposición y recursos extraordinarios de revisión. Como podemos ver aquí, pues es muy interesante este tema, porque por un lado nos está hablando del tema de lo que es el Estado de Derecho, ¿ok? Y por otro lado nos está hablando de los recursos a los que uno tiene derecho y los recursos que uno puede usar e interponer para que esto se pueda cumplir.
Creo que esto, por un lado, vemos la garantía patrimonial del administrado y por otro lado, los recursos administrativos, con lo cual se cierra muy bien este análisis que llevamos en el seminario que llevamos a cabo en esta materia. Con muchísimas gracias, doctora Elizabeth Ramos Maza, por este tema y bueno, con esto doy por terminada esta conferencia que esperamos haya sido del agrado de todos ustedes. Muchas gracias.